Sabes que te espera una aventura alucinante cuando un anime comienza con monstruos gigantes devorando personas y de alguna manera termina con una conversación sobre genocidio, identidad nacional y los peligros de la lealtad ciega. Shingeki no Kyojin no solo tomó prestados uniformes estilizados o nombres que suenan alemanes, sino que estableció su brújula moral, basándose en uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna, el auge de la Alemania nacionalista a principios del siglo XX, desde su estética hasta su propaganda, desde sus niños soldados hasta su genocidio final. Esta historia se hace eco de las guerras mundiales de una manera inquietantemente específica. Este es un video que me debía a mí mismo y a las tantas personas que me seguían por allá por el último auge de Shingeki desde el inicio de su cuarta temporada, en un video que lamentablemente ya no está en mi canal. En aquel entonces mencioné que si alcanzaba cierta cantidad de me gusta, entonces haría una comparación de Shingeki con los temas de la Segunda Guerra Mundial, y para mi sorpresa, se interesó más gente de la que pude haber imaginado. Sin embargo, por algún motivo nunca hice ese video, pero por mucho tiempo me lo estuvieron pidiendo, y en lo personal nunca se me ha salido de la cabeza, de modo que si por casualidad eres una de esas personas que en algún momento estuvo pidiendo ese video, pues finalmente aquí lo tienes. Y sin más, de inmediato pasamos con el episodio piloto, donde se ve como las murallas fortificadas de Paradis se derrumban, como una metáfora cinematográfica de la Europa continental tras el Tratado de Versalles. Los personajes hablan de estar enjaulados como ganado, además de humillados, expresiones exactas que utilizaron los nacionalistas alemanes tras la Primera Guerra Mundial, definidas por el orgullo herido y las reparaciones asfixiantes. Su mundo encerrado, rodeado de torres y guardias armados, no es un tema fantástico, sino un reflejo social de cómo el nacionalismo alemán nació de la depresión económica, el desarme forzoso y la propaganda que pintaba a Alemania como un país corrupto y limitado por los extranjeros. Y no son solo las palabras, sino que también han acertado con el tono, la arquitectura, los ejercicios, los saludos, los uniformes impecables y ajustados, incluso esas letras en alemán del opening Die Flügel der Freiheit de la temporada 2, gritan Germania circa de 1919. No hace falta ser licenciado en lingüística para darse cuenta de que Eren Yeager, Rainer Brown y Erwin Smith suenan y parecen como si hubieran salido directamente de un cartel de propaganda nazi, y esa similitud superficial enmascara otra más profunda, las mismas estructuras militares. El programa de guerreros de Marley es un reflejo de las juventudes hitlerianas, que canalizan a los niños pequeños hacia un servicio letal para el Estado, solo que en este caso, la recompensa es el poder de transformarse en titán. Gaby Brown, en particular, es el trágico ejemplo de adoctrinamiento, una adolescente fanática criada para sacrificarse por una causa, ya sea disparando a Sasha o volviéndose contra Lou. Ella encarna cómo la propaganda nacionalista no solo crea soldados, sino que destruye la infancia. Pero para comprender realmente cómo Shingeki se inspira en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, debemos centrarnos en la trayectoria de Eren, que lleva a la serie de niño inocente con un monstruo en su interior, a cerebro terrorista empeñado en el genocidio. En la temporada 1, el grito de Eren parece una promesa heroica, pero contradictoriamente, en la temporada 4, lo vemos liderando el retumbar y ordenando la masacre de miles de millones de personas fuera de Paradis, de modo que esto refleja la trayectoria del patriotismo herido al fascismo intransigente. ¿Por qué esto tiene tanto impacto? Porque se tocó la misma fibra sensible en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. El tratado humilló a toda una nación. Cuando Alemania perdió la guerra, perdió territorio, dinero, orgullo y se sintió encerrada. Necesitaba un Lebensraum, un espacio para respirar. Anhelaba un héroe que le devolviera su grandeza. Y ese vacío dio lugar al nacimiento de Hitler, cuyas ambiciones expansionistas y búsqueda de chivos expiatorios étnicos desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. La violencia impredecible de Eren comienza con la defensa, defender las murallas, pero una vez que ha probado el poder, se convierte en el mismo monstruo contra el que luchaba, un líder nacionalista sectario que busca el dominio absoluto. Pasando con otros detalles, no se pueden ignorar los brazaletes. Los eldianos en Marley deben jurar lealtad con un símbolo equivalente a los brazaletes amarillos que los nazis imponían a los judíos. Estando en la zona conocida como Liberio, aquí a los eldianos se les segrega en guetos, se les vigila, se les margina, se les deshumaniza y se les dice que son armas malditas. Aquí los paralelismos con el Holocausto son directos y escalofriantes. Deshumanización.
internamiento, trabajos forzados y una cultura impregnada de odio. Esto se sustenta en la propaganda marleyana, representada en el anime como noticiarios, discursos, trabajos escolares de los niños que repiten cómo Marley salvó al mundo de los demoníacos eldianos, carteles que representan a los eldianos como monstruos y la expansión de la idea de que se debe erradicar Paradis a toda costa. Este es el fascismo del manual: insultar al objetivo, convertir su imagen en un arma y convencer a tu pueblo de que el genocidio es misericordia. Esto nos lleva a Erwin Smith, el líder del cuerpo de reconocimiento que se lanza de cabeza a la muerte con discursos que hacen que todos los soldados mueran por la gloria y la victoria. Es Erwin Rommel Smith, y el parecido en los nombres no es casual, pero la cruel ironía es que Erwin en realidad no sabe lo que hay ahí fuera. Para él, el heroísmo es una espada, pero también una venda en los ojos, la herramienta utilizada en la Alemania nacionalista para sacrificar a millones de personas por un ideal abstracto. Y luego está Rainer Braun, producto de toda una vida del sistema, un niño soldado entrenado desde la infancia para matar por Marley. Su personalidad se fractura porque vive con dos creencias: que es un patriota marleyano y que es humano. Cuando mata a inocentes en Paradis, no es la violencia repentina lo que lo destroza, sino el recuerdo. Oscila entre guerrero y criminal de guerra. La culpa de Rainer es la culpa de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca escapar completamente, recordar siempre las atrocidades. Es el fantasma andante de un país con un lavado de cerebro, bien fundamentado en el adoctrinamiento, atormentado por crímenes reprimidos. Entonces, contrasta eso con Gabi, la joven rebelde cuyo odio inquebrantable hacia los eldianos se desata en la temporada 4, cuando conoce a un niño de Paradis. Su fidelidad a la narrativa se hace añicos cuando la realidad se apodera de su inocencia. Ese es el momento de la verdad tras el nacionalismo, la brecha entre la propaganda y la empatía. Gabi podría haber sido miembro de las juventudes hitlerianas y nunca haber pestañeado, pero su inocencia combinada con la experiencia hace posible la redención, y en su dolor vemos la oportunidad de romper el ciclo. Del mismo modo, Shingeki no Kyojin no se limita a Alemania, rinde un inquietante homenaje a otros ecos históricos como el propio Holocausto, con campos de concentración, chivos expiatorios y brazaletes. Algunos titanes son caricaturas literales de monstruos que se hacen eco de la propaganda racista de los años 30. Por lo tanto, la serie no es sutil, es una alegoría con múltiples capas de la persecución judía, la eugenesia nazi y la culpa imperial. Pero luego entonces, Marley y Eldia se vuelven insidiosamente fascistas, dos caras de la misma moneda. Así que mientras Marley deshumaniza, Paradis dispara a los aviones, ambos predican la superioridad y ambos se convierten en asesinos. La serie critica el imperialismo, no solo a los nazis, y muestra cómo el nacionalismo muta de la defensa al genocidio. Incluso los propios titanes se hacen eco de las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Piensa en la revelación del titán femenino con un coro gótico de fondo, las bestias blindadas que emergen del cielo sobre el muro María. Históricamente sabemos lo que viene después: muerte industrial enviada en oleadas, nubes químicas y fosas comunes. Shingeki actualiza esto para el anime, haciendo que el temido retumbar sea un holocausto de la era digital, una mega muerte transmitida por titanes colosales que marchan en unidad mecanizada. La orden de Eren, destruir todo, es un eco pacificador de la política de riesgo calculado de Schmidt sobre amigos y enemigos, donde la coexistencia es imposible genética, existencial e ideológicamente. Aún así, lo importante es que la serie no celebra el genocidio, sino que lo condena. Eren acaba convirtiéndose en el antagonista, y consecuentemente, la historia termina con la eliminación de Eren, no con el triunfo de su ideología. Presenta el genocidio no como una cura, sino como una enfermedad. Sus acciones traen horror, no honor, de modo que su victoria es hueca, mutada y brutalizada. También tenemos comentarios metatextuales del creador. A Isayama se le criticó por utilizar la estética imperial japonesa. Dot Pixies está inspirado en el general Yoshifuru Akiyama, el hombre detrás de las guerras de subyugación de Japón a principios del siglo XX, y es así como la serie saca a la luz cómo el nacionalismo japonés se edulcora a través de los medios de comunicación, y el orgullo militar se idealiza a través del anime, pero se pasan por alto los horrores coloniales. Siguiendo con algunos personajes, esta vez fíjate en Armin, la voz de la razón y la misericordia, al igual que los filósofos alemanes de la posguerra y los pacifistas japoneses de la posguerra, se convierte en la conciencia que ofrece alternativas, y el rechazo de Armin al exterminio de Eren muestra un camino para salir de la guerra total, a través de la negociación, la empatía
hay el respeto por la humanidad del enemigo. Y luego está Mikasa, cuya decisión final de matar a Eren subraya la ruptura. No es un movimiento de poder, es un acto de amor, desesperación y responsabilidad moral, no de lealtad. Ella salva a la humanidad, no con bombas, sino con un corazón roto. Se convierte en la heroína antinacionalista, eligiendo la ética personal por encima de la ideología abstracta. En ese silencio final, la serie dice: el nacionalismo mata. Primero a tu enemigo, luego a ti mismo y por último al ideal que te impulsó. Y la historia lo demuestra una y otra vez, cuando las naciones se levantan mediante la propaganda, la búsqueda de chivos expiatorios y los ataques a las minorías, la segunda ola de violencia se vuelve inevitable. Y cuando el idealismo se despoja de la empatía, no es supervivencia, es genocidio.